Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 509. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es de agrado para nosotros que usted pueda apartar ese tiempo para estar en esta pequeña reunión, en este pequeño grupo de oración. Vamos a ir disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, vamos a irnos concentrando. Recordemos que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Para que usted se vaya ubicando, para que usted vaya abriendo su Biblia y en este caso adentrándose al texto. Primera de Samuel capítulo 29. El tema que vamos a trabajar hoy se llama En las líneas enemigas. En las líneas enemigas. Un saludo especial al hermano Francisco que ya se encuentra por ahí conectadito, a Edwincito. Ya por ahí me están llegando las personitas. Recordemos que tenemos también propósito con eso, es compartir con otras personas que no conozcan al Señor. Póngase esa meta cada semana, tratar de enviarle el link a alguien que no conozca a Cristo y poderle compartir en este caso este link para que esa persona pueda escuchar el Evangelio. Entonces vamos a dar unos 2 minuticos más para que las personas que no han podido ingresar lo puedan hacer. Recordarles de igual manera muy importante, el día de mañana no tendremos grupo de oración, mañana será el culto al Señor. De igual modo, también es muy importante recordarles el día lunes estaremos con el favor del Señor a las 8 de la noche y el martes a las 7:10 para que usted vaya programando su horario. Si usted nos escucha desde Facebook, desde YouTube, perdón, recuerde que en la caja de comentarios yo dejo el link de Facebook por si usted quiere agregarse al Facebook y escucharnos directamente desde ahí. Recuerde que nuestro propósito es conocer más a Cristo a través de este grupo de oración por medio de la lectura de la palabra y que podamos crecer en comunión con Él. Poco a poco estamos viendo el fruto y estamos agradecidos con el Señor. Debemos ser pacientes y debemos ser perseverantes, confiar en que el Espíritu Santo está haciendo la obra que nos mandó hacer. Muy bien, mis hermanos, no siendo más, vamos entonces en este momento a poner nuestra confianza en Cristo, haciendo una oración corta. Les pido que pongan en este momento en su mente, en su corazón al Señor y que oren para que el Señor nos ayude. Bendito Señor, amado Dios nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por permitirnos acercarnos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor, por nuestra maldad, Padre. Te pedimos que por los méritos de tu Hijo Jesús nos perdones, nos limpies, nos ayudes a vivir una vida en santidad, Señor. Te pido que doblegues los corazones, aún los más duros. Espíritu Santo, trabaja en nuestra mente, en nuestra vida, Señor. Ayuda a cada hermano que busca este espacio para conocerte un poco más. Permítele avanzar en la fe, Señor. Permite que tu palabra penetre en nosotros hasta lo más profundo. Que sea una palabra que nos bendiga, que nos ayude, que nos exhorte, Señor. Cuán agradecidos estamos, Señor, por todas las cosas que has hecho. Te pedimos que hoy nos acompañes. No somos dignos, pero, Señor, nos encantaría que estuvieras con nosotros, Señor, en medio de este grupo de oración y que tú nos instruyeras para poder hacer tu obra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con la lectura de Primera de Samuel capítulo 29. Dice así: los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas por su parte acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañías de 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquis y de David y sus hombres. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los generales filisteos. Aquis les respondió: ¿no se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de un año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los generales filisteos, enojados con Aquis, le exigieron: despídelo, que regrese al lugar que le diste,
no dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándoles la cabeza de estos soldados? ¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en sus cantos decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000? Ante esto, Aquis llamó a David y le dijo, tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras en esta campaña. Desde el día que llegaste no he visto nada que me haga desconfiar de ti, pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que mis mejores deseos, vuélvete a casa y no hagas nada que les desagrade. Pero, ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey? Ya se lo he respondido, ya se lo respondió Aquis, para mí, ya lo sé, respondió Aquis, para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántate mañana temprano tú y tus siervos y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hasta Jezreel. Este es un capítulo corto, el capítulo 29. Entonces nos va a ser un poco más fácil de entenderlo, ¿verdad? Pero igualmente importante estar atentos a todo lo que les vamos a tratar de transmitir el día de hoy. Entonces, mis hermanos, este capítulo nos está dando a conocer la batalla que se iba a dar entre los filisteos y los israelitas, ¿sí? Ellos se iban a enfrentar en esa guerra. Pero lo particular o lo extraño de esta batalla es que el futuro rey de Israel estaba en el bando enemigo. Aún así, David parecía no darse cuenta. O sea, David habla como si él hiciera parte de los filisteos, pero él es israelita, todos lo sabemos. Y sabemos que el propósito inicial de David cuando se fue de Israel y se hizo amigo de los filisteos era evitar que Saúl lo matara. Ahora no sabemos si David se había pervertido a ese nivel o si quería aprovechar el momento para matar a los filisteos. Esto último fue lo que, digamos, al final llegaron a la conclusión los generales filisteos, de que era que cuando estuvieran en la batalla David iba a matar a los filisteos y por eso no le permitieron ir. Entonces, básicamente el capítulo se trata de eso. Por eso en nuestro tema de hoy, en las líneas enemigas, veremos cómo saber si yo soy parte del bando enemigo. Porque póngase en el contexto, o sea, David es el futuro rey de Israel, pero David el Señor ya lo había ungido por medio del profeta Samuel. O sea, David ya sabía que él en el tiempo sería rey de Israel. ¿Cómo era posible que David se hubiera ido al bando enemigo, cierto?, cuando él tenía que estar del bando de los israelitas? Y pareciera ser que David no se da cuenta. O sea, para él es algo normal. O sea que eso es algo que también nos puede pasar a nosotros, ¿no? De pronto no estamos del bando correcto, sino que estamos en el bando enemigo, pero vivimos vidas como si fuéramos cristianos. Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si estamos del lado del bando enemigo? Primero, usted se va a dar cuenta porque no hay diferencia. O sea, cuando usted está en el bando enemigo, usted va a empezar a vivir una vida igual que la de los inconversos. Y entonces no va a haber diferencia. Eso fue lo que le pasó a David. Vamos a verlo en los versículos 3 hasta el 4. Dice así: ¿y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los generales filisteos. Aquis les respondió: ¿no se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de un año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros, no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los generales filisteos, enojados con Aquis, le exigieron: despídelo, que regrese al lugar que le diste, no dejes que nos acompañe a la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándole la cabeza de estos soldados? Fíjense algo,
Lo que dice Aquis, el rey filisteo: llevo un año con David y no hay nada que me haga pensar que es un israelita. Eso es lo que le está diciendo. O sea, cuando David se fue del pueblo de Israel, era un israelita. Pero como empezó a ser parte del pueblo filisteo, Aquis llegó a la conclusión de que, no, este es un filisteo más. Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar si sus amistades afirman lo mismo cuando preguntan por usted? Oiga, ¿y ese señor es cristiano? ¿Esa señora es cristiana? Ah, sí, pero ya hace más de un año que la conozco y la verdad nunca nos habla de Cristo. Es toda grosera y mentirosa. ¿Será que eso dicen de pronto de nosotros? Y si es así, ¿qué les parece el momento de la historia al que hemos llegado? Bien dijo Cristo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha enfriado tanto el amor de los cristianos que ya no parecen discípulos de Jesús. Ya no hay diferencia entre un inconverso y un cristiano. Precisamente, mire, yo tengo un conocido al que podríamos ver como vieron los generales filisteos a David. ¿Y este no es el que mató a 10,000 filisteos? ¿Qué hace acá? O sea, es que yo quiero que ustedes se pongan en contexto. Los filisteos están admirados. Pero si este man se la pasaba matando filisteos, ¿qué hace acá con nosotros? Ese conocido del cual yo les hablo, que les hago el parecido con David, en el pasado llegó a ser pastor de jóvenes en una iglesia acá en Piedecuesta. Yo lo veía llevar busetas llenas de gente a la iglesia carismática en Bucaramanga. Y uno lo ve ahora envuelto en el trago, en la fornicación, en la avaricia. Y eso causa dolor. Es por eso que yo trato de predicar con fidelidad y pasión, porque quiero que se note la diferencia entre un inconverso y un cristiano. De modo que cuando el cristiano caiga, se dé cuenta que el mundo no es su casa y que tiene que volver a la iglesia. Entonces, si usted nota que no hay mucha diferencia entre su manera de vivir y la de sus vecinos, reaccione, mi hermano. Usted no es cristiano. A eso quiere llevarnos este punto. Porque, le repito, puede pasarnos que nosotros no seamos del bando amigo de Dios, sino del bando enemigo. Y eso se va a ver porque no hay diferencia. Es decir, como le pasó a David. No, David es un filisteo más. Yo no le he notado nada raro, nada que se le parezca a un israelita. Y número 2, cuando nos aferramos al mundo. Es decir, no solamente es que somos de las líneas enemigas cuando no hay una diferencia marcada entre un cristiano y un inconverso, sino que también podemos estar en las líneas enemigas cuando nosotros nos aferramos a las cosas del mundo. El versículo 7 hasta el versículo 9 dice de la siguiente manera: así que con mis mejores deseos, vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade. Pero, ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey? Esto lo está diciendo David, hermanos. Le está diciendo al rey de los filisteos: ¿por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey? Está diciéndole a Aquis que es su señor y su rey, o sea que Dios ya no es su señor. Eso le está diciendo David. Dice Aquis: ya se lo respondió Aquis, para mí tú eres como un ángel de Dios, sin embargo los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Yo no sé si usted entiende, pero David le está rogando al rey filisteo que le permita ir a matar a sus hermanos los israelitas. Es decir, David no está de acuerdo con la decisión que tomaron los generales de no dejarlo ir a la batalla. Yo creo que acá obró Dios en favor de David para que no cometiera semejante maldad. O sea, Dios no le permitió ir a David a hacer eso. Y esto es algo que ocurre con frecuencia en nuestra vida cristiana. Si no es porque Dios interviene, terminaríamos muy mal. Esto también pasa porque no hemos sido advertidos de que en algún momento pasaremos circunstancias como la que vivió David. Y si no estamos preparados, no vamos a querer abandonar el pecado. Es decir, si usted no entiende que un día usted puede, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, estar en el bando enemigo y no reaccionar, si nadie se lo dice, si nadie lo advierte, usted el día que caiga allá va a hacer de cuenta que esa es su casa. Seremos como niños aferrados a un juguete nuevo.
es mío, no me lo quite. Esto es una muestra de la ceguera que puede causar el pecado, al punto de que no percibamos que nos encontramos en territorio enemigo, así como le pasó a David. No entendía que el propósito de su vida era liberar a Israel, no matarlos. Fíjese, fíjese esto, mi hermano. Cuando nosotros nos aferramos a las cosas del mundo, perdemos el propósito de nuestra vida. En el caso de David, David tenía como propósito liberar a Israel, y ahora ¿sabe qué estaba haciendo? Los iba a matar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, tiene un texto muy especial. Dice así: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Esto lo está diciendo Jesús. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Hermanos, viendo el tema de hoy pensaba en Cristo, porque Él siempre marcó una diferencia con el pueblo, con las autoridades romanas y judías de su tiempo. No permitió que la cultura, la religión o la política afectaran su obediencia al Padre. Jesús, al igual que David, tenía una sentencia de muerte, pero Cristo no abandonó a su pueblo. Por el contrario, Él fue voluntariamente y murió por su pueblo. Miren qué diferencia la que encontramos aquí con David. Y no son situaciones diferentes. La Biblia dice claramente que a Jesús lo perseguían para matarlo. Jesús no eludió su responsabilidad. Él no abandonó a su pueblo. Él fue voluntariamente y murió por su pueblo. Dice Lucas capítulo 9, versículos 22 y 23 de la siguiente manera. Permítanme que se los publique para que lo tengan ahí. Ya les quedó, perfecto. Dice, escuchen esta palabra. El Hijo del Hombre, está hablando Jesús, el Hijo del Hombre, y está hablando de él mismo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Quiero leerles otra vez ese versículo en particular. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hermano, si usted no ha abandonado su manera de vivir y está aferrado a sus deseos, ¿qué le hace pensar que está en el bando de Dios y no en la línea enemiga? Este tema yo creo que es fundamental para nosotros, para que aprendamos a discernir cuando nosotros caigamos y de pronto empecemos a irnos y alejarnos de Dios y nos pase como a David, que en un momento se sentía todo un filisteo. Por eso muchos cristianos, a veces usted los ve haciendo cosas que el mundo practica y como si nada pasara. Como si nada. Porque se pasaron al bando enemigo y no han reaccionado. Entonces qué bonito que nosotros podamos reaccionar si nos llegara a pasar. Qué bonito que nosotros entendamos que si nos aferramos al mundo es porque ya no hacemos parte del reino de Dios. Muy importante entenderlo. Vamos a orar al Señor. Amado Jesús, Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, en este día, por permitirnos hacer este grupo de oración. Señor, gracias por cada persona que permites que se conecte, Señor, que se una con nosotros. Te pido que bendigas sus vidas, Señor, que les ayudes a avanzar en la fe. Padre, por favor, te pido que tú seas haciendo que nuestros corazones sean transformados, Dios. Permite que seamos perdonados, Padre. Nos arrepentimos de todo corazón por cada momento de nuestra vida en el que hemos hecho parte del bando enemigo, Señor. Perdónanos si aún ya conociéndote, Señor, en algún momento
nos hemos puesto en tu contra, Señor, como lo hizo David. Perdónanos porque nuestras obras a veces parecieran demostrar que no estamos a tu favor, sino en tu contra, Señor. Permítenos ver en nuestra vida cambios radicales y reales, Señor. Permítenos humillarnos ante ti, confiar en ti, Señor, saber que tú nos has dado la salvación. ¿Cuánto más darás para nosotros, Señor, para que seamos preservados hasta el día final? Permite que nosotros amemos la santidad, amemos tu palabra, Señor, amemos la oración, amemos el asistir a la iglesia, Señor, amemos este grupo de oración, Señor, amemos a las personas que se conectan, oremos por ellas, pidamos a ti, mi Señor, que tú cambies, que tú hagas una obra perfecta en aquellos que no te conocen, pero que cuando escuchan tu palabra reaccionan a ella, Señor. Perdona a aquellos que se acercan para burlarse o tal vez para juzgar o criticar, Señor. Es entendible y es parte de tu plan, Señor, pero te pido que los perdones, Señor, y que tengas misericordia de ellos, Señor. Que tengas misericordia de aquellos que tal vez nunca nos han escuchado y siempre cierran el link de oración, Señor, porque sienten que no te necesitan, Padre. Son parte del enemigo de Dios y sin embargo no reaccionan. Mi amado Jesús, te pido que obres en esos corazones, en los de nuestros familiares inconversos, en los de aquellos que aún no te conocen y que siguen siendo necios frente a ti. Te pido que les perdones, Señor. Perdóname a mí también, Señor, por las veces que te he fallado, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame a mejorar, a avanzar en la fe, Señor, a conocerte un poco más. Ayuda a mis hermanos para que ellos puedan tomar buenas decisiones en su vida. Te pido, Señor y Dios nuestro, que nos permitas deleitarnos mañana en el culto dominical, Señor, que podamos ir a tu iglesia, que podamos ir a tu casa, Señor, a levantar nuestra voz, a escuchar tu palabra, a orar, Señor, que seamos hombres y mujeres de fe que te aman, que se glorían y que se deleitan en tu palabra. Predíquela a quien la predique, Señor. Permítenos, Señor, conocerte más. Permítenos amarte más, Señor. Permítenos anhelarte más, Señor. Por favor, ayúdanos para que cuando seamos puestos a prueba, Señor, no decaigamos, sino que permanezcamos fuertes, Señor, todo el tiempo. Ayuda a mis hermanos, Señor, que tienen enfermedades, que padecen algún tipo de dolencia, Señor, que tienen pesadillas, que tienen depresión, mi Dios. Escucha nuestra oración, Señor. Sabemos del poder tan impresionante que se necesita para salvar a una persona del infierno. Sabemos que tú le das vida nueva, que tú lo resucitas de entre los muertos, Señor. Espiritualmente levantas a un hombre que no te ama, Señor, y ese hombre se vuelve sensible a tu palabra y ahora cree en ti. Ahora se arrepiente, Señor. Sabemos que para hacer eso se requiere muchísimo poder. Señor, confiamos entonces en que tú también tienes poder para sanar en este tiempo. Sabemos que tu Espíritu se mueve poderosamente, Señor, y nos ayuda en nuestras debilidades. Por favor, Señor, provee sanación para aquellos que están enfermos, Señor, para aquellos que en este momento están afectados por el virus, por la gripa, Señor, o por cualquier otra situación. Te pido que nos ayudes a soportar, Señor. Te pido que nos sanes si es tu santa voluntad. Te pido que ayudes a tener paciencia a aquellos que están hospitalizados, aquellos, Señor, que están sufriendo por causa de tu palabra en el Medio Oriente, en África, en Corea del Norte, Señor. Seguimos orando por esa comunidad cristiana, sobre todo por esos misioneros que se esfuerzan por ir hasta esos lugares para predicar tu palabra, Señor. Haz tu preciosa voluntad, Señor, y permítenos avanzar, Señor. Permítenos avanzar en la fe. Permítenos seguir orando por esos hermanos que sufren, por esos hermanos que padecen, Señor. Amado Dios, gracias por habernos escuchado en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que el Señor les bendiga mucho y que pasen muy bonita noche. Que estén muy bien.